Las tradiciones orales son un tesoro intangible que ha sido transmitido de generación en generación, construyendo un puente entre el pasado y el presente. A lo largo del tiempo, estas expresiones orales, que incluyen historias populares, mitos y leyendas, han permitido que comunidades alrededor del mundo preserven su identidad, valores y conocimientos ancestrales. Cada región tiene una riqueza particular de historias que reflejan sus creencias, costumbres y perspectivas sobre el mundo. Por ejemplo, en América Latina, los cuentos tradicionales a menudo están impregnados de elementos mágicos y personajes sobrenaturales, que no solo entretienen, sino que también educan y guían la conducta social. En México, las leyendas reflejan la conexión profunda con la tierra y los seres espirituales que la habitan. Por su parte, en Perú, las tradiciones orales indican y narran la relación especial entre las personas y la naturaleza. El poder de las tradiciones orales va más allá del relato. Estas historias dan forma a la identidad colectiva, promoviendo valores de respeto, unidad y pertenencia. Y en un mundo cada vez más globalizado nos recuerda la importancia de nuestras raíces y de preservar estas voces antiguas que continúan resonando, brindando enseñanzas que se aplican en la vida cotidiana y fomentando un sentido de pertenencia. Habiendo hecho la investigación necesaria, los tres ejemplos de historias o leyendas entre los que estábamos decidiendo eran la Llorona de México, el Chuyachaki de Perú y la Pincoya de Chile. Pues para empezar, el mito de la Llorona tiene raíces en la cultura mesoamericana y ha venido evolucionando a lo largo de todos los años, ya que su origen se remonta hasta los aztecas, quienes tenían una diosa llamada Cihuacóatl, una entidad femenina que lloraba y se lamentaba mucho por sus hijos, ya que con el tiempo esta historia fue cambiando con México y se fusionó con los elementos católicos, dando lugar a la versión actual de un espíritu de una madre que llora por sus hijos perdidos. Cabe destacar que, según se cuenta, hoy en día la Llorona es un fantasma del folclore mexicano relacionado con el Día de Muertos, que a pesar de tener diferentes particularidades según la región del país, la leyenda afirma que es el alma de una mujer en pena que ahogó a sus hijos, según el autor Ochoa. Este mito ha sido usado en la narrativa de las familias mexicanas para crear conciencia sobre el cuidado y la responsabilidad de los hijos. En muchas regiones esta leyenda se utilizó para infundir respeto hacia la familia, ya que se dice que la llorona se lleva a los niños que se portan mal. Además, en términos de cohesión social, el mito simboliza el dolor de la pérdida, algo con lo que muchas personas pueden identificarse en muchos tiempos difíciles. En Chile esta leyenda de la Pincoya es una figura mítica originaria de la isla de Chiloé, que se ubica en el sur del país. Trata de una mujer bella y joven que es la guardiana del mar. Y pues la historia describe cómo ella sale del mar y danza en la orilla de ella para traer abundancia. Este mito es muy conocido en Chile ya que infunde respeto sobre el mar. Y según la página de Memoria Chilena, junto a su pareja el Pincoy recurre a las playas desiertas y los roqueríos de las ensenadas sureñas. El significado y la influencia cultural pues básicamente abarcan la metáfora de la relación entre el mar y las personas de Chile, especialmente la comunidad chilota, que pues es su principal sustento del mar. Y la identidad cultural de los chilenos se refleja en esta historia, ya que pues representa la música y la literatura de ese país. Pasando ahora finalmente al Chuyachaki de Perú, este mito pues según el libro de la mitología en la Amazonia peruana, eh, este es un ser que tiene la capacidad de cambiar de forma y que posee una pierna deforme, más grande que la otra básicamente, lo cual explica su nombre, que significa chuya, que significa desigual en quechua, en este dialecto. Según la leyenda, este personaje atrae a las personas al bosque adoptando la forma de algún familiar y hace que los niños se pierdan en el bosque sin poder regresar. Según lo que se cuenta, el significado de este mito reside en el respeto hacia la naturaleza y la conexión con ella, ya que claramente promueve el respeto hacia las selvas y pues inculca un cuidado especial por el entorno natural. Al igual que la Llorona, pues como dije anteriormente, concientiza a los niños sobre los posibles riesgos de ir al bosque y poder perderse. En las altas horas de la noche, cuando todo parece dormir, solo escuchan los gritos rudos con los que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales. Dicen los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose entre los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y a los caballos de las cercanías. Una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que baja por los márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a los chicuelos que han oído contada por los labios marchitos de la abuela, de la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno.
Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, escuchando con agrado los pajarillos que se columpiaban alegres en las ladras de los higuerones. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajes de barro, despertando al pasar a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia El Patrón, en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos. Vio que su cuerpo era tan cimbreante como el de ellas, que poseían una bonita cara, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas. Como era hacendosa, la patrona tomó su servicio y la trajo a la capital, donde al poco tiempo fue corrompida por sus compañeros y los grandes vicios que tienen en las capitales, y el grado de libertinaje en el que son absorbidos por las metrópolis. Fue seducida por un jovencito de esos que son en los salones se dan tono con su cultura, y que con frecuencia amanecen completamente ebrios en las casas de tolerancia. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al sitio en donde el río era más profundo. En un momento de incapacidad y temor a enfrentar a un padre o a una sociedad que actuó de esa manera. Después se volvió loca, y según los campesinos el arrepentimiento la hace vagar ahora por las orillas de los riachuelos buscando siempre el cadáver de su hija, que no volverá a encontrar. Desde entonces acá, oye el viajero a la orilla de los ríos cuando en callada noche atraviesa el bosque. Aves quejumbrosas, desgarradoras y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que busca a su hija. ¿Me puede decir una frase, no, una expresión cotidiana de Perú? Una que se me viene a la mente es estamos parches. ¿En qué contexto se utiliza esa expresión? Estamos parches, yo creo que se utiliza en un contexto de confianza de dos personas, dos amigos, dos amigas, y que lo que tratan de decir es que han quedado en igual de condiciones o a la par, pues, ¿no? Porque ninguno de ellos se debe a algo. ¿Sabes el origen de esa expresión? No, yo la he utilizado desde muy niño, ¿no? Era una expresión del barrio. Tal vez podría ser, ¿no? Que la misma figura del parche, ¿no? Pero porque se me ocurre, pero no, la verdad el origen no sé de dónde es. ¿Crees que los jóvenes continúan usando estos dichos o si están cambiando con el tiempo? Yo pensé que no se usaba mucho ya, pero aparentemente todavía los chicos lo usan, pero no lo escucho muy seguido. Gracias. En América Latina, los roles de género y las identidades están profundamente entrelazadas con las tradiciones culturales. Hoy explicaremos cómo se desarrollan las normas de género en Perú y México, y así cómo el papel de la mujer resulta fundamental y el de las otras identidades de género en la preservación de las tradiciones orales o jergas. En ambos países, las normas de género han sido moldeadas históricamente por una combinación de cosmovisión indígena, y la influencia colonial posterior ha hecho que muchas comunidades asuman a las mujeres con el rol de cuidado y transmisión cultural, pero su impacto va mucho más allá de eso. En Perú, por ejemplo, especialmente en las comunidades andinas, las mujeres son encargadas de mantener vivo el conocimiento sobre la medicina natural y los mitos ancestrales, que se transmiten de generación en generación. En México, la figura de la abuela o mujer sabia simboliza la transmisión de conocimientos, desde las leyendas de los dioses aztecas hasta los cuentos populares de hoy en día. A lo largo de los siglos, las mujeres han sido guardianas de la palabra. En Perú, por ejemplo, las tejedoras quechuas no solamente enseñan técnicas artesanales y ancestrales de cómo hacer las cosas, sino que relatan las historias de los ancestros y cómo transcurre en el tiempo. En México, las mujeres indígenas y las personas de la comunidad Muche
una identidad de género reconocida en la cultura zapoteca, desempeñan un papel central en la preservación de mitos y relatos. En Perú y México, el trabajo de las mujeres y otras identidades de género en la preservación de tradiciones orales no solamente es un acto cultural, es una forma de resistencia y afirmación de la identidad. De este modo, estas voces mantienen vivas sus raíces y continúan tejiendo el futuro de sus comunidades. En las palabras de México tenemos la palabra chido, se usa para describir que algo está padre. Por ejemplo, ese juego está chido. La segunda palabra es neta, significa como verdad. Se usa para enfatizar la verdad de algo, como por ejemplo, es neta, se traduce como es en serio. La tercera palabra es qué onda, es una forma informal de saludar amigos o conocidos. Ejemplo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? La cuarta palabra es compa. Se usa de manera informal como para referirse a un amigo cercano o alguien de confianza. Por ejemplo, si él es compa, le tengo mucho cariño. Y la quinta palabra es chafa. Significa malo o de baja calidad. Se usa para describir cosas que son defectuosas o como que no cumplen con las expectativas. Por ejemplo, esa película estuvo chafa. En el caso de Perú, las expresiones más comunes que se dicen acá es, por ejemplo, causa, que es un término coloquial para referirse a un amigo. Por ejemplo, ¿qué tal causa? Es igual a decir ¿qué tal amigo? Luego está palta, que se usa para expresar vergüenza. Por ejemplo, me dio palta hablar en público. Es igual a decir me dio vergüenza hablar en público. Luego está taba, que significa tenis o zapatillas deportivas, que se dice comúnmente entre los jóvenes. Por ejemplo, voy a ponerme mis tabas para salir a jugar fútbol o pichanga, que también es otra palabra que se dice en Perú. Luego está juerga, que significa fiesta. Por ejemplo, esta noche voy a juerguear o hay una juerga. Y por último está jamear, que significa comer de manera informal. Por ejemplo, vamos a jamear algo, que es lo mismo que decir vamos a comer algo. La jerga de los países son una manifestación vibrante de la identidad cultural de cada sociedad. A pesar de que el mundo está cada vez más interconectado entre sí, estas formas de lenguaje particular siguen siendo muy relevantes entre sí. Cada jerga combina historia, geografía, tradiciones y circunstancias sociales, creando una forma única de comunicarse con todos nosotros. A través de las palabras y frases específicas de cada región, estos se transmiten no solo significados literales, sino también valores, bromas y perspectivas que refuerzan el sentido de pertenencia y de la diversidad cultural. Las jergas están profundamente conectadas a las tradiciones, que a menudo se transmiten de generación en generación. Estas tradiciones influyen en cómo las personas perciben el mundo y la jerga es el medio a través del cual la gente se comunica con estos valores y visiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, una palabra en un país puede llevar consigo una historia o una referencia a un evento cultural, una costumbre local o incluso un dicho popular. Así, las tradiciones se reflejan y se refuerzan mediante el uso constante de palabras y expresiones. El intercambio cultural ha provocado que las lenguas y las jergas se mezclen y evolucionen entre sí. Pero cada país y región aún conserva términos y expresiones propias que reflejan su cultura particular. Esto demuestra cómo las sociedades no solo preservan sus tradiciones, sino que también se adaptan a los cambios nuevos, manteniendo vivos aquellos elementos que consideran esenciales para su identidad. Hola y gracias por darte el tiempo de platicar conmigo. Quiero saber un poco más sobre cómo vives las expresiones, la historia y las tradiciones mexicanas. Así que comencemos. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Jorge Nájera Espinosa y voy a participar en esta entrevista. Pues siento que muchos de los modismos que uso vienen más que nada de Centro Sur, que es donde son la mayoría de mis amigos, como chafo o chafa para referirse a algo,
o barco para referirse a un maestro. Muchas veces usamos la típica de no manches, que chido, chido para referirse en general a las cosas. Puede ser tranza para referirse a algo peligroso. En general creo que los modismos que usamos son los más comunes. Palabras como, no sé si sea antisonante, pero para referirse a un amigo güey. Pues sí, siento que eso es más que nada lo que usamos. Pues me ha tocado muchas veces, sobre todo con el contexto en el que vivo. Yo me acuerdo que de chico tenía a algún que otro amigo americano que pues fue criado aquí, pero con él sí me entendía bien, pero por ejemplo con sus papás que no son de aquí, palabras como barco llegaban a confundirlos. En qué nos referíamos como una persona, como un barco. Estaba curioso, pero del mismo modo ellos tienen sus expresiones, sus rimas curiosas que igual no se traducen literalmente al español. Y además de eso, siento que está curioso pues el que no nos entendamos las expresiones directamente, no hay una traducción literal, porque eso siento que le da mucha personalidad a cada país, no solo el idioma. Pues muchos de los modismos que se usan provienen no de dialectos, sino específicamente de regiones. Entonces, por ejemplo, en el norte está la palabra fierro o pariente, que se usa de maneras más diferentes a lo que se usarían en, por ejemplo, México del Sur. Y eso también como que causa esa curiosa personalidad que hay dentro de cada zona de cada país. Pues siento que, como dije antes, le dan mucha personalidad al país, y no solo al país, a la región incluso, a la comunidad de cada zona, ya que puede ser que incluso dentro de la misma región diferentes comunidades que están a una hora o media hora la una de la otra tengan modismos muy diferentes. Como dije antes, siento que las más comunes en todo el país son con las que mencionamos, las no manches, que chido, el güey que mencioné antes. Siento que esas son como curiosamente las que nos unen, porque no importa en qué parte del país lo digas, incluso no importa en qué parte del mundo lo digas, si hay un mexicano cerca te va a reconocer y se va a entender. O sea, de hecho creo que más veces nos ha tocado que han reconocido a un mexicano por esas expresiones en el extranjero que por cualquier otra cosa. Pues sí he oído bastante de ello, ya que yo tengo un hermano pequeño que pues casi no he hablado de él con esto, pero sí he visto, por ejemplo, en redes sociales o cosas del estilo, como más gente de mi generación se queja de cómo los de la generación de abajo usan más, ¿cómo decirlo?, frases que ven en internet, esto del skibidi, cosas del estilo, el humor como rancio, raro. Y empiezan a usar más frases que escuchan de youtubers estadounidenses, de influencers de habla hispana de España, vaya, en lugar de pues frases más cercanas a nosotros. Y siento que esto pues no está mal, porque al final del día no se está perdiendo el mexicanismo dentro de ellos, porque siguen usando nuestras frases, pero siempre y cuando sí sigan usando nuestras frases, porque llega un punto en donde si ya no estás usando los mexicanismos siendo mexicano, es un poco un desperdicio. Y pues como bien se dice, una lengua cambia, vive o muere según cómo y quién la hable. Entonces si se deja usar el mexicanismo se pierde, y pues sería una lástima. Pues sí, ya que mi familia es muy de cerro, se podría decir, sobre todo de la parte de mi mamá. Entonces siempre ha estado esto de que cuando vamos a visitar a mis abuelos, por ejemplo, siempre ha estado si ves una bola de fuego en la noche, es una bruja del cerro. O tienes que dejar tijeras como en forma de cruz debajo de la cama o en la puerta para que no entren las brujas.
es una leyenda bastante curiosa, por no decir más. Pero siento que en general las leyendas mexicanas que se usan como enseñanza para los más pequeños, de que no salgas al cerro en la noche porque hay brujas, o no salgas a la noche y en la noche hables con extraños porque la Llorona, o la planchada, que es más moderna. En general siento que las leyendas son una gran parte de la cultura y enseñanza a niños mexicanos. Y me gustan mucho. Y pues eso, de mi familia siento que son más leyendas de cerro. Pues sí siento que se ha perdido un poco el interés en las leyendas originales mexicanas, sobre todo con lo que es el boom del internet y todo esto. De hecho, a mí me tocó mucho en los 2000, cuando era niño, esto de las creepypastas, cosas del estilo, leyendas urbanas, vaya, más modernas, más actuales, cosas de estatuas embrujadas en parques que cerraron en los 2000, entonces es más que nada el que no siento que se pierdan, siento que se están generando nuevas leyendas y nuevos hitos, nuevos mitos, para seguir siendo el mismo tipo de enseñanza. Sin embargo, hay ciertas leyendas que nunca van a morir. La Llorona, el Chupacabras, el Charro Negro, esos han sido inmortalizados en historietas, en películas, etc. Y siento que esas, como tal, nunca van a morir. Pues yo siento que acaba de ser, pero el Día de Muertos es una tradición muy importante y muy válida para nosotros. Siento que es una de las más famosas y de las que más orgullo se tiene como mexicano. Pero además de eso, siento yo que el Día de Reyes es una que tiene recuerdos muy bonitos para mí, así como el posterior Día de los Tamales, que es lo que procede al Día de Reyes. También siento yo que como tal para mi familia las tradiciones, bueno, no como fiesta, pero tradición como tal, los sonideros, que siento que es algo no tan tradicional, pero las fiestas pues con mucha banda en vivo, es algo que le gusta mucho a mi familia. Pues al contrario de muchos, siento que no es una apropiación cultural. Siento que el que mucha gente conozca nuestras tradiciones y las apoye y les guste y se involucre en ellas es algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos, ya que significa que al final del día es algo que ellos admiran de nosotros. Y es algo muy bonito, ya que pues nosotros tomamos el día para festejar a nuestros muertos, para recordar y para sentirnos bien en paz con ellos. Y asimismo otros a través del mundo han empezado a tomar el día para lo mismo y han empezado a entender lo que significa el querer, extrañar y respetar a tus muertos. Y es algo muy bonito, creo yo. Muy orgulloso de ello. Pues sí, siento que obviamente con el boom de internet, que fue algo que le tocó más a mis papás que a mí, ya que yo soy de los 2000, siento que el acceso, bueno, incluso con el boom de internet no hubo tanto acceso a otras culturas. A mí me tocó más eso, el conocer a gente de otros países por internet, el platicar con ellos sobre cómo viven sus culturas y aquello. Entonces siento que sí hay una gran diferencia en cómo mis abuelos, por ejemplo, que vivieron cosas como, no sé, los 60, los 40 incluso, a su corta edad, y ellos ven nuestras tradiciones como algo ya asentado, algo que no cambia, algo que es para siempre. Mis papás lo vieron como algo que se les presentó y nos quieren presentar, siento yo. Y nosotros lo vemos como algo que queremos adaptar más a lo nuestro, ya que ahora conocemos mucho más de cerca otras culturas de lo que conoceríamos antes. Pues como mencioné antes, las leyendas y mitos mexicanos siempre han funcionado como advertencia o historia de aprendizaje de, pues, como obviamente no hay que hacer cosas peligrosas, como lo que mencioné antes de las brujas, que pues simboliza el no salir
al cerro o al bosque en la noche, el de La Llorona, que es no hablar con extraños, o el Charro Negro también. En general siento que todas las leyendas y mitos nacen como esta historia de advertencia a los más pequeños de cómo no tienen que hacer ciertas cosas para mantenerse a salvo. Entonces, creo que todas las historias funcionan de esa forma. Igual manera, Santa Claus, que es una que nosotros integramos en nuestra tradición, funciona como un tienes que portarte bien con tus papás y te dan regalos en Navidad. Pero sí, siento que todas las tradiciones tienen este trasfondo de más que cultura, como tal, su propósito es cuidar a los más pequeños. Pues una canción que me llega a la mente, realmente no hay una que haya usado mucho en mi vida, pero dichos, siento que hay muchos que sí corresponden, no sé si cuenta como dicho, pero como tal no son enchiladas, que es una respuesta que se le da a algo como que te piden algo muy rápido, que es algo, que te piden algo muy difícil y muy rápido, y es algo que se da mucho en mi ambiente, el que te pidan algo en ese momento que te es difícil y tú respondes, no, pues no son enchiladas, para decir como de, no lo puedo hacer, de que ya, dame 2 y ya lo hago. Pues sí, siento que es algo que me ha pasado más, no sé si en redes sociales o en vida real, el que hagas algún modismo, sobre todo como dije antes, de otras partes del país, que haga que los demás no te entiendan. No se cuenta como modismo como tal, pero el decirle elote en vaso o esquite es algo que confunde a muchos. También el arre es algo que me ha tocado muchas veces, porque por ejemplo aquí en el norte, arre, cuando dices arre es como de vamos o vamos a ello, pues no sé cómo explicarlo. Si lo dices en el sur se te van a quedar viendo raro como, ¿por qué es o qué significa? Entonces siento que sí, en internet pues siempre te vas a encontrar a alguien que te entienda, y también vas a encontrar a gente que no entienda nada de lo que dices. Entonces yo casi no estoy tanto en internet como para estar comentando constantemente, pero las veces que he visto gente que le ha pasado también ha sido con expresiones como fierro, cosas del estilo, o expresiones más sureñas como tranza, que tampoco se entienden en el internet. Pero a mí personalmente casi no me ha pasado en internet, más que nada me ha pasado en vida real. Siento que, como dije antes, las expresiones se originan con las expresiones mexicanas, como tal, unen a las personas, porque cada comunidad tiene sus diferentes modismos, sus diferentes expresiones. Sin embargo, hay algunas que nos unen a todos y que, como dije antes, sirven para identificar a un mexicano donde sea. Ha habido historias en internet que han sacado muchas veces de cómo, pues, si gritas güey en alguna parte del mundo, siempre va a haber algún mexicano que te responda, y siento yo que es algo pues muy verdadero, que pasa mucho. Entonces siento que nuestras expresiones, el cómo hablamos, el cómo nos referimos a las cosas, es algo que nos une como una comunidad. Es algo que te llega a acercar mucho a personas que quizás ni siquiera conoces, y que incluso las más comunes de aquí en México te pueden llegar a encontrar amigos o incluso oportunidades, o incluso, no sé, salvavidas en alguna parte del mundo en donde tú no sepas hablar el idioma o no sepas cómo hacer las cosas, y siempre va a haber algún mexicano que lleva más rato viviendo que tú ahí, y nomás tienes que encontrarlo. Pues, como ya mencioné varias veces antes, siento que el güey no sería una palabra que me gustaría tanto que todo el mundo conociera y ubicara, porque entonces dejaría de ser tan efectiva para encontrar personas mexicanos en otros lugares del mundo. Sin embargo, siento que el no manches es una oración, es una expresión que sí me gustaría que entiendan más, porque
me ha pasado eso varias veces en conocer personas, sobre todo de Estados Unidos, que dices, no manches, como de, no manches, what does no manches mean? Es como, no le puedes explicar que la traducción literal es no manchar algo, pero la traducción como significativa y el contexto y todo eso, entonces siento que te ahorras mucho más tiempo si todo el mundo entendiera que no manches es como increíble. Pues siento que algo que me gustaría conservar como tal, podría ser Día de Muertos, que es una muy sonada que realmente sí me gusta, o podría ser, siento yo que el Día de Reyes, que esa también es mucho de aquí, ya que no hay, que yo sepa, en otra parte del mundo los Reyes Magos. Incluso puede que se conozca más que nada en otras partes del mundo por otra razón, lo que sería el Guadalupe Reyes. Pero sí, creo que me gustan más las fiestas decembrinas, entonces cosas como Día de Reyes o Navidad, que Navidad como tal no es nuestro, pero es diferente en México. Sí, siento que las fiestas decembrinas sería algo que me gustaría conservar mucho.